Hoy vamos a continuar con la carta a los filipenses y hasta acá vimos cómo Pablo nos presentó a Jesús como el modelo supremo, como el ejemplo perfecto de humildad, como el ejemplo perfecto de entrega. Luego en el capítulo 2 vimos cómo el mismo Pablo junto a Timoteo, junto a Epafrodito, encarnaron ese mensaje con vidas que estaban centradas en el Evangelio, con conductas que eran dignas de Cristo y viviendo realmente como verdaderos ciudadanos del cielo. Contemplar la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros, especialmente en los versículos del capítulo 2, versículos 5 al 8. Eso nos exige tomar decisiones concretas y diarias a la luz de la gracia del Señor. Y hoy vamos a avanzar con el capítulo 3. Comenzamos con el capítulo 3, donde Pablo no solo requiere que admiremos el Evangelio, sino también que nos advierte sobre dónde ponemos nuestra confianza al vivir el Evangelio. Y la verdad central que Pablo nos va a estar dando, o que nos presenta hoy, es que para experimentar el verdadero gozo del Señor, debemos cambiar nuestra confianza en los logros que tenemos, en las cosas que construimos, por el valor supremo de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que los invito a que vayamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 11, y vamos a examinar después 4 puntos principales que transforman nuestra perspectiva sobre lo que realmente tiene valor en nuestra vida cristiana. Vamos a leer todo el texto y después vamos a ir dividiéndolo. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Versículo 5 dice, enumera algunas cosas Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, dice el versículo 9, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. A la luz de este pasaje y para entender cómo cambiar nuestra confianza por el valor de conocer a Cristo, el texto nos va a mostrar y lo vamos a dividir en 4 verdades o 4 pasos en la vida de Pablo. En primer lugar, tenemos una advertencia, que es la de guardar nuestro corazón de la falsa confianza. Lo vemos en los versículos 1 al 3. Luego tenemos una evaluación donde reconocemos la insuficiencia de nuestros méritos, desde los versículos 4 al 6. En tercer lugar, vemos un intercambio, donde Pablo considera y nosotros podemos considerar todo como pérdida por ganancia de Cristo. Y al final, en los versículos 10 al 11, tenemos la meta, que es experimentar la vida de Cristo. Y comenzando con el primer punto, podemos notar cómo Pablo arranca este capítulo.
Él sabe que la mayor amenaza para el gozo del creyente no siempre viene de la persecución, de persecuciones externas que podemos tener, sino que de algo más sutil, que puede ser el peligro de buscar seguridad en el lugar equivocado. Por eso, en los versículos del 1 al 3, Pablo nos va a dar una advertencia, que como decía recién, es guardar nuestros corazones de la falsa confianza. Pablo da inicio a este capítulo 3 diciendo: por lo demás, hermanos, regocijaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes tiene que ser motivo de seguridad. Lo primero que podemos ver es que el gozo no es simplemente un estado de ánimo o una emoción pasajera. En el Nuevo Testamento lo podemos encontrar como un mandato, como una defensa espiritual. Pablo les dice que repetirle estas cosas para él no le era una carga, no le era un peso, no le era molesto, porque sabía que recordarle estas cosas era darle seguridad en el Evangelio. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 4, lo vemos de nuevo. Pablo les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Y Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 17 y 18, que ya lo vimos, Pablo también decía, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también conmigo. Y Pablo hace mención también de estas cosas en otras cartas que él escribió. Y no es solamente regocijarse, sino que él habla específicamente de regocijarse en el Señor. Cuando nuestro corazón está satisfecho y gozoso en Jesús, nuestro corazón se vuelve inmundo a las falsas promesas del orgullo y de esa religión que buscamos por méritos. El gozo en el Señor es un escudo contra la autosuficiencia. Por eso Pablo comienza de esta manera, regocíjense en el Señor. E inmediatamente después, en el versículo 2, se eleva un poco el tono de Pablo, de ese Pablo amoroso, diciéndole que se regocijen, y ahora habla con un poco más de ímpetu, como la de un pastor que ve a lobos acercándose al rebaño, y lanza una advertencia. Una advertencia frente a 3 peligros. Dice, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y Pablo repite 3 veces, cuídense, miren, manténganse alerta para señalar, y esto lo hacía para señalar a un grupo específico en ese momento que eran los judaizantes. Ellos enseñaban que para ser salvos no bastaba solamente con creer en Jesús, sino que había que añadir los méritos de la ley mosaica y la circuncisión. Y para desenmascarar la gravedad de lo que ellos estaban haciendo, la gravedad del error, Pablo usa estas 3 calificaciones claras. Dice, cuídense primero de los perros. Y en la cultura judía del primer siglo, los perros no son esas mascotas amigables y familiares que tenemos hoy en día, sino que en aquel momento eran animales salvajes, animales sucios, peligrosos, que andaban por la calle. Irónicamente, los judíos usaban este término para referirse a los gentiles paganos, pero Pablo invierte ese insulto que tenían los judíos y se los aplica a ellos, se los aplica a los propios maestros legalistas, porque lo que hacían ellos era suprimir la gracia y contaminar la fe de la iglesia. Por otro lado, también dice, cuídense de los malos obreros, que eran hombres que pretendían estar trabajando para Dios, haciendo obras piadosas y promoviendo la ley. Sin embargo, Pablo los llama malos obreros, porque trabajaban para su propia gloria y enseñaban un camino falso que alejaba a las personas del Señor, los alejaba de la gracia de Dios. Y por último también dice, cuídense de la circuncisión. Y Pablo acá habla un poco más sin filtro y les enseña que lo que exigían estos falsos maestros no era un pacto con Dios, sino que era una simple mutilación de la carne, un ritual externo que no transformaba los corazones. Y frente a esta religión de apariencias,
Pablo contrapone la verdadera identidad del pueblo de Dios. Dice en el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Si queremos saber si nuestra fe es auténtica y no una fachada religiosa, debemos observar estas tres marcas que Pablo está identificando acá. Están aquellos que adoran en el Espíritu de Dios. Una adoración verdadera no depende de rituales externos, de cómo nos vestimos, de cómo andamos, de cómo es la música que tocamos. La verdadera adoración en realidad nace de un corazón que fue regenerado por el Espíritu Santo. Pablo, esto ya lo había explicado, esta misma verdad la había explicado a la iglesia de Roma cuando escribió Romanos 2, del 28-29, diciendo que el verdadero pueblo de Dios no se define por lo externo ni por las marcas de la carne, sino por la circuncisión del corazón en espíritu. La religión legalista lo que busca es la aprobación de los hombres mediante apariencias externas, pero la verdadera adoración nace cuando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, cuando transforma nuestros corazones, cuando nuestro interior es transformado y nos lleva a rendir nuestra vida día a día a nuestro Señor. También otra de las marcas que Pablo menciona es de aquellos que se glorían únicamente en Cristo. El verdadero cristiano no anda presumiendo su vida espiritual, de cuántos años hace que va a una iglesia, de cómo es moralmente, de cuántos años tiene de servicio. Su único orgullo, su único motivo de gloria de un verdadero cristiano es la persona de Jesucristo. Gálatas 6:14 lo menciona muy bien, dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra única jactancia tiene que ser Cristo. Y Pablo termina diciendo, hablando de aquellos que no ponen su confianza en la carne, aquellos que entienden que ningún recurso, ningún logro que alguien tenga, ni siquiera el apellido que alguien tenga o el esfuerzo humano tiene el poder de justificarnos delante de un Dios que es santo. Efesios 2 nos habla de que por gracia somos salvos, no por el apellido que tengo, no por los títulos que tengo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los judaizantes del primer siglo ya no están entre nosotros exigiendo circuncisión física, gracias a Dios, pero la mentalidad legalista o el mérito propio podemos ver que sigue vigente, sigue vivo. Es muy fácil desviarnos disimuladamente a confiar en la carne, en nuestros méritos. Y esto nos puede pasar cuando pensamos que Dios nos ama porque hoy leímos la Biblia o porque asistimos todos los domingos a la reunión o a cada reunión que tenemos. Todo eso está bien, todo eso es correcto. Leer la Biblia todos los días, encontrarnos en cada reunión. Eso demuestra un fruto de salvación, pero no es la causa de la salvación. Venir a todas las reuniones de iglesia no nos salva. Y ojo que también esto no solo pasa con cosas que podríamos mencionar en el ámbito cristiano, también nos pasa con méritos que podríamos mencionar que son seculares. Cuando pensamos que Dios nos debe el favor porque somos buenas personas, porque ayudamos a los demás, porque pagamos nuestros impuestos, porque no le hacemos mal a nadie, porque soy licenciado en esto, ingeniero en esto. Dios no nos debe favor por esas cosas. Y muchas veces tendemos a pensar y a gloriarnos en lo que tenemos, en nuestro esfuerzo. Pero la Biblia destruye ese orgullo. Ningún logro terrenal, ninguna reputación personal, ningún apellido, ningún ritual puede reemplazar
la salvación que tenemos en Cristo. Todo lo bueno que hacemos no es para ganarnos el favor de Dios, es el fruto de haber sido alcanzados por su gracia. Y esto nos tiene que llevar a preguntarnos en qué estamos poniendo hoy la confianza para sentirnos aceptados por Dios. ¿Lo hacemos en méritos propios o lo hacemos en la justicia que tenemos en Cristo? Y es importante que guardemos nuestro corazón de esta falsa confianza, de asegurar nuestra vida únicamente en la persona de Jesús. Y vemos que guardar nuestro corazón de la falsa confianza en los logros, debemos hacer esto, guardar nuestro corazón de esta falsa confianza que nosotros podemos construir. Y si alguno de nosotros tiene motivos para presumir lo que hace, lo que es, lo que construyó, Pablo nos va a decir en los siguientes versículos que él tiene un currículum bastante generoso e importante. Y esto nos lleva al segundo punto, a la evaluación de la insuficiencia de nuestros méritos. Vamos a leer ahí los versículos 4 al 6. Dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Acá Pablo presenta su hoja de vida espiritual y nos muestra 7 credenciales que las podríamos dividir en 2 grupos. Algunos que son privilegios heredados y otros que son logros personales que él fue teniendo. Si nos enfocamos en esos privilegios por herencia, cosas que él recibió sin merecerlo, vemos que ahí dice que fue circuncidado el 8º día, cumpliendo específicamente con la ley de Moisés desde su nacimiento. Al 8º día era el día exacto que la ley mandaba para la circuncisión. Después dice que era del linaje de Israel, él formaba parte del pueblo escogido de Dios. Era heredero directo de las promesas del pacto. Después dice que era de la tribu de Benjamín. Y esta era una tribu, podríamos decir, una tribu elite, donde era noble, fue noble al primer rey de Israel, y también una tribu que permaneció fiel a la casa de David cuando el reino se había dividido. Y después dice que era hebreo de hebreos. Y aunque sabemos que él nació en Tarso, sus padres mantuvieron un hogar que era estrictamente tradicional, conservaba su lengua, su cultura, las costumbres de sus antepasados, y no se dejaba contaminar ni diluir esa cultura por esa cultura helenista de la época que estaba afectando también a muchos judíos. Si vamos a Hechos 22, él dice en el versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente enseñado en la ley de nuestros padres. Hasta ahí tenemos algunos privilegios que él tuvo por herencia, que menciona. Y después también tenemos algunos logros por esfuerzo personal, cosas que él fue construyendo con su disciplina. Dice que en cuanto a la ley, era fariseo. Él pertenecía a ese grupo religioso más estricto y más devoto del pueblo de Israel. Hombres que estaban dedicados meticulosamente a cumplir con cada mandamiento de la ley. Después también dice que en cuanto al celo era perseguidor de la iglesia. Esa devoción no era algo teórico, estaba tan convencido de su causa que persiguió lo que él consideraba como una secta. Y en cuanto a la justicia de la ley, él dice que era irreprensible. Nadie podía acusarlo de violar externamente los mandamientos. Ante los ojos de la sociedad, su conducta era intachable. Y él menciona todas estas cosas, y no lo hace por orgullo, y vamos a ver. Nosotros podríamos decir que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la carne, de nuestra naturaleza, Pablo
estaba en la cima religiosa. Pablo tenía la genealogía perfecta, tenía la doctrina correcta, tenía el celo adecuado y tenía una moral que era intachable. Si alguien podía entrar al cielo por mérito propio, sin duda que lo podríamos tener a Pablo ahí en los primeros puestos. Sin embargo, acá también tenemos una lección importante. Toda esa religiosidad que Pablo tenía no lo acercaba para nada a Dios, sino que lo mantenía profundamente alejado de Él. Antes de conocer a Cristo, el ídolo de Pablo no eran los vicios, no era el amor al mundo, el amor al dinero. Su ídolo era su propia moralidad, todo lo que él había construido, todo lo que él había heredado. Y esta religión basada en obras le daba la ilusión de no necesitar un Salvador. Su confianza no estaba en la gracia de Dios, sino que estaba en su propia justicia, en sus propios méritos. Estaba enfocada en eso. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar a nosotros y volver a preguntarnos en qué tendemos a poner nuestra confianza en el día de hoy. Seguramente sabemos que ninguno de nosotros nació en la tribu de Benjamín, pero tal vez sí alguno nació en un hogar cristiano. Muchos podemos haber crecido dentro de la iglesia desde chicos. Algunos podemos contar nuestros años de servicio, de nuestros años de asistir a la iglesia, podemos contar cuántas veces leímos la Biblia completa. Podemos pensar en nuestra integridad en la vida, o también podemos pensar en que no le hacemos mal a nadie. Como ya dije, cosas que son correctas, que están bien. Ni siquiera las credenciales familiares, las tradiciones de la iglesia, el prestigio moral o la reputación entre los demás nos pueden dar salvación. No debemos aferrarnos a esas cosas. La religiosidad sin Cristo no es devoción, es simplemente un orgullo moral que está disfrazado de piedad. No podemos usar nuestras buenas obras como un cheque en blanco para exigir la aprobación de Dios. Ante la santidad absoluta del trono, el punto más alto que nosotros podemos construir con nuestros méritos sigue estando terriblemente bajo, es inferior a la gracia de nuestro Señor. Pablo mira este impresionante currículum que él tiene, lleno de logros que cualquiera de nosotros a lo mejor podría envidiar, pero sin duda que si la salvación, podemos pensar que sin duda que si la salvación fuera por méritos, él estaría ahí en el primer lugar. Pero hubo algo que cambió su vida para siempre. Ocurrió en él un cambio transformador, un encuentro que transformó su vida. Cuando sus ojos fueron abiertos para ver a Cristo, él hizo una reevaluación completa de todo lo que él era y de todo lo que él había conseguido, y se había dado cuenta de que nada de eso tenía valor. Y con esto podemos pasar al tercer punto, donde vemos el intercambio que hace Pablo, donde considera todo como pérdida por la ganancia de Cristo. Y ahí vamos a ir a los versículos 7 y 8 y vamos a leerlos. Dice, él venía hablando de todo lo que había heredado, de todo lo que había construido, y el versículo 7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Podríamos decir que acá Pablo usa un vocabulario contable y financiero. No sé a quién le gusta este tema. Pero podemos imaginar una hoja de balance o un libro contable con dos columnas donde tenemos los activos, todas aquellas cosas que son ganancia, y los pasivos, las pérdidas. Por varios años,
Pablo había colocado en la columna de activos su linaje, la circuncisión, el celo, el cumplimiento estricto de la ley. Él creía que todas esas cosas sumaban saldo a favor delante de Dios, pero cuando conoció a Cristo, tomó ese libro contable, esos activos, trazó una línea roja y todo lo que antes estaba en la columna de ganancias lo movió a la columna de pérdidas. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué pensamos que Pablo hace este ajuste? Y lo hace por amor a Cristo y por el incomparable valor de conocerlo a Él. Su vida cambió por completo cuando vio la gloria de Cristo. Pablo no descubrió que su religiosidad o su obediencia a la ley fueran cosas malas en sí mismas. Y tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que entendemos esto o la manera en que explicamos esto. Pablo no está diciendo que obedecer a Dios o tener una vida moral buena sea algo que esté mal. El problema no es tener logros, no es tener buena reputación, el problema no es tener disciplina. El problema es convertir cualquier privilegio, cualquier logro, cualquier obediencia, disciplina o cualquier identidad que tengamos en el fundamento de nuestra aceptación delante de Dios. Antes de conocer a Cristo, Pablo encontraba su confianza en su propia justicia. La encontraba en lo que él era, pero al ver a Cristo entendió que sus méritos, su justicia, son pérdida cuando intentan usarse como la base de su relación con Dios. Pablo descubrió que Cristo era infinitamente superior a todas las cosas que él podía hacer. Es como cuando alguien encuentra un tesoro invaluable, un tesoro incalculable. Todo lo demás pierde su brillo. Y esto nos recuerda a lo que Jesús nos enseña en Mateo 13:44. Dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Se acuerdan de lo que contaba Jesús ahí? Que había un hombre que lo halló, lo esconde de nuevo y gozoso por lo que había encontrado, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Pablo en su vida encontró ese tesoro, lo encontró en Jesús. Al ver la magnitud de lo que Cristo es, no le costó nada desprenderse de sus viejos logros, porque entendió que cambiaba cosas humanas por la gloria eterna del Hijo de Dios. Luego Pablo en el versículo 8 continúa y lleva su metáfora a un nivel que impacta un poco más. Dice que lo considera como basura a fin de ganar a Cristo. Y la palabra basura nos puede sonar un poco fuertes en el texto. Pablo inclusive no está llamando basura a sus viejos vicios, no está llamando basura a sus pecados pasados, está llamando basura a sus mejores obras y a sus mejores esfuerzos morales, cuando esas cosas intenta usarlas para justificarse delante de Dios. En Isaías 40 se nos recuerda que toda la carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Las naciones le son como una gota de agua que cae en un cubo y como el menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Si ante la majestad incomparable de Dios las naciones enteras y toda la gloria humana no son más que una gota de agua o un grano de polvo en la balanza, ¿qué van a ser nuestras pequeñas obras o medallas que vamos consiguiendo a lo largo de nuestra vida? No podemos aferrarnos a esas cosas. Comparado con la hermosura, la gloria y la suficiencia de Jesucristo, el mejor mérito humano que podemos tener no significa nada. No intentemos usar nuestros logros para justificarnos delante de Dios. No hace falta. El versículo 9, nos encontramos que Pablo llega al núcleo del Evangelio. Él dice ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y Pablo acá nos presenta un contraste absoluto entre los dos tipos de justicia, la justicia propia
que es la que deriva de la ley, nacida del esfuerzo propio, una justicia que es imperfecta, que es frágil, es insuficiente para ponernos en paz delante de un Dios santo. Pablo advierte esto en Romanos 10:3, advierte sobre el peligro del celo religioso. Es que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es la justicia propia, no sujetarse a la justicia de Dios, un intento orgulloso por construir nuestro propio camino hacia Dios, rechazando el único camino que Él ya nos proveyó en Jesús. Y la justicia de Dios, entendemos y sabemos que es la justicia que procede, que viene directamente de Él y nos otorga, esa justicia nos es otorgada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No la construimos, sino que la recibimos. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. En la cruz hubo un intercambio maravilloso, un intercambio divino, donde Cristo tomó nuestro pecado y a nosotros se nos vistió con la justicia perfecta. Y en Isaías se declara en el capítulo 64 que aún nuestros actos más justos son como trapo de inmundicia delante del Señor. No podemos ser aceptados por Dios, perdón, no podemos ser aceptados por Dios presentándonos vestidos de nuestras propias obras. Necesitamos ser revestidos con la justicia perfecta, con esa justicia intachable que tenemos en Cristo. Muchas veces, o muchos de nosotros, intentamos abrazar a Cristo mientras mantenemos nuestras manos llenas de nuestros propios méritos. Yo hice esto, yo hice aquello, yo sirvo en tal ministerio, yo vengo siempre a cada reunión, cada domingo, me porto bien. Pero no podemos recibir el regalo de justicia de Cristo si no soltamos primero la ilusión de la justicia propia. Todas estas cosas son fruto de la salvación que ya nos da. Tenemos que vaciar nuestras manos y aferrarnos a la justicia de Cristo. Y acá podemos preguntarnos varias cosas. ¿Qué hay en nuestra vida hoy que consideramos demasiado valioso como para rendirlo a los pies de Cristo? ¿Es nuestra reputación? ¿Es nuestros títulos? ¿Es lo que somos, lo que construimos? ¿El orgullo de ser una persona recta? Pablo nos invita a hacer este mismo cálculo financiero que mencionaba antes, evaluar nuestra vida, los logros, los esfuerzos, y saber de que no se comparan con la ganancia de tener a Cristo, de conocer a Cristo. Perderlo todo para ganarlo a Él no es un sacrificio, no debe ser un sacrificio, porque es el mejor negocio que tenemos para nuestra eternidad. Vimos entonces cómo Pablo rinde todos sus méritos personales para vestir la justicia de Cristo. Y la salvación no termina con esta declaración. La justificación es el comienzo de una experiencia de vida que es profunda y que es transformadora. Habiendo Pablo soltado toda su confianza en la carne, ahora nos revela la verdadera pasión que él tenía, esa pasión que movía su corazón. Y ahí podemos ir al cuarto punto, donde tenemos esa meta suprema de nuestra vida cristiana, que es experimentar la vida de Cristo. Ahí en el versículo 10, Pablo escribe, a fin, con el propósito de conocerlo a Él. Y si nos detenemos un instante acá, recordando también cómo fue toda su vida de Pablo, recordando que ya llevaba más de 30 años siendo cristiano cuando escribió esta carta, y a lo largo de ese tiempo él había fundado iglesias, había escrito cartas que fueron inspiradas por Dios, vio milagros. Aún con todo eso, con todo lo que Pablo ya había hecho, con todo lo que había servido al Señor, su anhelo seguía siendo conocer a Jesús. Conocer no se refiere a un simple
conocimiento académico, algo teórico o algo doctrinal, no es saber datos sobre Cristo, sino tener una intimidad profunda con Él, una experiencia relacional, relacionarse con Jesús. Para Pablo, Cristo no era una materia que se estudia, sino una persona con la que caminaba todos los días. Y en el versículo 10 y en el versículo 11, Pablo desglosa ese conocimiento íntimo que tenía con el Señor en tres aspectos prácticos y profundos que abarcan nuestra existencia. El versículo 10 dice, el conocer, experimentar el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Él anhelaba experimentar el poder de su resurrección. Y esta no es solo una promesa para el futuro cuando resucitemos de los muertos, es una realidad espiritual para el día a día. Es el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de la tumba, levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo Espíritu Santo que trabaja hoy en nosotros para vencer el pecado. Es el mismo Espíritu Santo que transforma nuestro carácter y que nos capacita para vivir en victoria, para vivir en integridad. Por ejemplo, Efesios 1, 19-20, Pablo ora para que la iglesia entienda cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es el Espíritu Santo obrando día a día en nosotros, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos. También Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros y es el que nos da la victoria frente al pecado. También habla de experimentar la participación de sus padecimientos. El Evangelio tenemos que entender de que no nos promete una vida libre de aflicciones. Hoy vivimos en una época donde muchas veces se predica un mensaje de comodidad, se predica un mensaje de prosperidad, y estas palabras de Pablo nos devuelven a la realidad del Evangelio. Seguir a Jesús no nos va a evitar el sufrimiento, e inclusive muchas veces nos va a introducir en él. Conocer a Cristo implica que tengamos una disposición de corazón a identificarnos con Él. Incluso cuando esa identificación nos traiga rechazo, nos traiga incomprensión de otros o persecución. Hoy no vivimos tanto la persecución, pero sabemos que hay países donde los cristianos son perseguidos. Y Jesús fue muy claro con esto, con sus discípulos, cuando en Juan 15:20 les dice que acuérdense de la palabra que yo les digo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también lo harán con ustedes. La cruz no solo es una historia, no solamente es la historia de Jesús, es también una forma de vida para todos nosotros, para todos los creyentes. Por eso sufrir por la verdad no es una desgracia ni una señal de abandonar el favor de Dios. Paradójicamente, es una prueba de comunión profunda con el Salvador. Y esto es la antesala de la gloria. En el reino de Dios, la cruz precede a la corona. Romanos 8:17 nos dice que somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Estamos hablando del padecimiento de Jesús, de experimentar el padecimiento de Jesús, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay gloria eterna sin identificación presente con el Cristo crucificado. La iglesia primitiva entendía muy bien esto, de una manera que muchas veces nosotros olvidamos el día de hoy. Cuando los apóstoles fueron azotados por predicar a Jesús, en Hechos 5:41 se nos dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús.
Participar de sus padecimientos no es buscar el sufrimiento por buscarlo, sino que significa no avergonzarnos ni retroceder cuando la fidelidad a Cristo nos cueste la reputación, nos pueda costar una amistad, inclusive hasta nos pueda costar un trabajo o la aprobación del mundo. El verdadero creyente prefiere sufrir con Cristo que prosperar sin Él. Pablo es un gran ejemplo de esto. Sin duda que Jesús es un gran ejemplo de esto. Y Pablo también habla de llegar a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección. Y esto abarca algunas realidades en la vida cristiana. Por un lado, una rendición continua a un morir diariamente a nuestro orgullo, al egoísmo y a los deseos de la carne. Cuando vemos Lucas 9:23, Jesús dice que si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, renunciar diariamente a sí mismo, tomar la cruz cada día, no los domingos solamente, sino que cada día y seguirlo a Él. Es tomar nuestra cruz cada día para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. 2 Corintios 4, versículo 10 y 11, Pablo dice que llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, llevando siempre la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. La vida de la resurrección solo puede fluir a través de una vida que aprende a morir diariamente con Él, con esa gloriosa esperanza puesta en el día final, cuando seamos resucitados en cuerpos glorificados para estar con Él por la eternidad. Romanos 6:5 nos dice y nos promete que si fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte, en sus padecimientos, así también seremos semejantes a Él en su resurrección. Llegará ese día en el que nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo imperfecto, va a ser transformado en un cuerpo glorificado, libre de pecado, libre de dolor, libre de aflicción, de corrupción, para reinar con Él en la eternidad. Y no podemos experimentar ese domingo de resurrección sin haber pasado primero por el viernes de crucifixión. Si queremos ser semejantes a Él, muchas veces vamos a padecer como Cristo lo hizo. Es necesario padecer como Cristo lo hizo. La vida cristiana no tiene que ser un adorno que le sumamos a nuestra vieja vida, sino que es la muerte de ese viejo hombre para que Cristo viva en nosotros. Morir a nuestro orgullo, a tener razón, morir a nuestra comodidad o a nuestros deseos pecaminosos no es una pérdida. Es el único camino que tenemos para experimentar el poder de su vida, de la vida de Jesús, y mañana ser resucitados juntamente con Él. Muchos hoy buscan a Cristo como un medio para alcanzar un fin. Lo buscan por las bendiciones que podemos tener, por la prosperidad que podemos tener, por un estatus o por tranquilidad de conciencia. Muchos usan a Dios para tener lo que realmente ama el mundo. Pero el cristiano verdadero busca a Cristo porque Cristo es el fin, Cristo es nuestro tesoro. Recuerden la palabra de el que encontró el tesoro en el campo. No seguimos a Jesús por lo que Él nos pueda dar, sino que seguimos a Jesús por lo que Él es. Queremos su poder, pero también debemos estar dispuestos a abrazar la cruz. Muchos queremos esa gloria futura, pero debemos rendir nuestra vida cada día a Él. Y esto nos lleva a preguntarnos otra vez, ¿cuál es nuestra meta hoy? ¿Servir en algún ministerio para ganarnos el favor de Dios? Que está bien, tenemos que servir. Ser buenos con los demás, tenemos que ser buenos con los demás, pero no podemos aferrarnos a Él. Y nuestra meta principal debe ser conocer a Cristo. Pablo había transitado toda su vida cristiana al momento de escribir esta carta
y su anhelo seguía siendo conocer a Jesús, caminar con Él, tener una relación diaria con Jesús, padecer juntamente con Él. La palabra que hemos compartido hoy nos tiene que llevar a una reevaluación de nuestras vidas. Pablo nos advierte contra el peligro sutil de buscar seguridad en el lugar equivocado. Nos mostró que nuestras mejores credenciales, nuestros mejores logros, nuestros mejores méritos, nuestra trayectoria cristiana no pueden salvarnos ni recomendarnos ante un Dios santo. Todo lo que intentamos construir con nuestras propias fuerzas siguen estando infinitamente lejos del estándar de Dios. Nunca vamos a llegar por nuestros méritos a cumplir con lo que Dios requiere. Y en este punto es donde brilla con todo su esplendor la persona de Jesús. Porque lo que la ley exigía y nosotros jamás podíamos cumplir, Cristo lo cumplió a la perfección por nosotros en la cruz. Él vivió esa vida intachable por nosotros, esa vida que nosotros no podíamos vivir. En la cruz pagó la condena que nosotros teníamos que pagar. En Jesús tenemos el cumplimiento absoluto de todas las promesas y de toda la justicia de Dios. ¿Para qué aferrarnos a nuestra propia justicia? Pensemos, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Lo hacemos para ser reconocidos o porque nuestro corazón realmente está transformado y busca glorificar a Cristo? Por eso Pablo hizo el mejor negocio de la eternidad tomando esa hoja de balance de su vida, trazó una línea roja y movió todos sus logros a la columna de pérdidas con tal de conocer a Cristo. Vació sus manos de su propia justicia para ser revestido de la justicia perfecta que solo viene por la fe en la obra de Jesús en la cruz. Y él no se quedó ahí. Su pasión no era simplemente ser salvo. Pablo anhelaba conocerle a Él, experimentar el poder de su resurrección, estar dispuesto a abrazar la cruz en sus padecimientos y a morir diariamente al orgullo con la mirada puesta en la gloria venidera. Y hoy la pregunta para cada uno de nosotros y con la que podemos irnos es otra vez, ¿en qué está puesta nuestra confianza? ¿Cuál es la meta de nuestra vida? No intentemos pagar una deuda que Cristo ya saldó por completo en la cruz. No busquemos a Jesús como un simple medio para obtener bendiciones, para obtener comodidad o tranquilidad. Busquemos a Cristo porque Él es el tesoro. Él es nuestra meta, conocerle a Él. Él tiene que ser siempre la plenitud de nuestra vida. Si alguien hoy se da cuenta de que intenta abrazar a Jesús con las manos llenas de su propia justicia o de su orgullo personal, es momento de ir a Él y vaciar nuestras manos y reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Es importante que soltemos esa falsa confianza en la carne, que descansemos únicamente en la suficiencia absoluta de Jesucristo. Y que al final de nuestros días, cuando estemos delante de Él en su presencia, no seamos hallados vestidos de nuestras débiles e imperfectos méritos, sino que seamos vestidos de esa gloria intachable y esa gloria de esa justicia de Jesucristo, que es nuestro Señor.